El poder de la sombra. Psicología para liberar bloqueos, sanar heridas y vivir en plenitud. Escrito por Miguel Ángel Álvarez Almonte. Con las orientaciones de Carl Jung. Introducción, un encuentro necesario. Hay momentos en la vida en los que uno descubre que el enemigo que más teme no siempre está afuera. A veces está dentro. No tiene rostro. No hace ruido. No golpea la puerta. No se presenta ante nosotros para decirnos quién es. Simplemente aparece en nuestras reacciones, en nuestros miedos, en nuestras inseguridades, en aquello que ocultamos y hasta en aquello que no queremos reconocer de nosotros mismos. Carl Gustav Jung dedicó buena parte de su vida a explorar precisamente ese territorio desconocido de la mente humana. A comienzos del siglo XX, Jung atravesó una profunda crisis personal e intelectual después de su ruptura con Sigmund Freud. Durante aquellos años se enfrentó deliberadamente con imágenes, sueños, fantasías y contenidos de su propio mundo interior. No fue simplemente una aventura intelectual, fue una confrontación intensa con el inconsciente. De aquella experiencia surgió una de las ideas más poderosas de su psicología. Dentro de cada ser humano existe una parte de sí mismo que permanece oculta. Jung llamó a esa dimensión la sombra. Y aquí comienza nuestro viaje. Porque quizá usted haya pasado muchos años intentando ser una buena persona, evitando conflictos, ocultando el enojo, reprimiendo el dolor, aparentando fortaleza y tratando de satisfacer las expectativas de los demás. Pero existe una pregunta que tarde o temprano debemos hacernos. ¿Qué ocurre con todo aquello que hemos escondido de nosotros mismos? ¿Desaparece? No necesariamente. Muchas veces permanece en nuestro interior. Y cuando no lo reconocemos, puede aparecer de maneras inesperadas. Capítulo I. La sombra, el extraño que vive dentro de nosotros. Imagine por un momento que usted camina bajo el sol. A su lado aparece una sombra. Usted avanza y ella avanza. Usted se detiene y ella se detiene. No importa cuánto intente escapar, la sombra continúa allí. Jung utilizó esta imagen de manera simbólica para explicar una realidad psicológica profunda. La sombra representa aquellos aspectos de nuestra personalidad que nuestro yo consciente no acepta, no reconoce o prefiere mantener fuera de nuestra identidad. Puede contener emociones, deseos, impulsos, recuerdos, capacidades y características que aprendimos a considerar inaceptables. Por ejemplo, un niño puede aprender que llorar significa ser débil. Entonces aprende a esconder el llanto. Una niña puede aprender que expresar su enojo es malo. Entonces aprende a sonreír aunque esté herida. Un joven puede escuchar constantemente. Los hombres no lloran. Y comienza a construir una personalidad aparentemente fuerte. Pero el dolor no desaparece simplemente porque no lo expresemos. Lo reprimido puede buscar otras formas de salir. A veces aparece como irritabilidad. A veces como resentimiento. A veces como miedo. A veces como necesidad excesiva de controlar. Y otras veces como una reacción desproporcionada frente a situaciones aparentemente pequeñas. Por eso, cuando una persona pregunta, ¿por qué reaccioné de esa manera? Puede ser que la respuesta no esté únicamente en el momento presente. Quizá exista una historia detrás. Capítulo 2. Lo que aprendimos a esconder. Todos construimos una imagen de nosotros mismos. Queremos pensar. Yo soy una persona buena. Yo soy fuerte. Yo soy responsable. Yo nunca haría algo así. Estas afirmaciones pueden formar parte de nuestra identidad consciente. Pero el problema comienza cuando nuestra identidad se convierte en una prisión. Porque nadie es únicamente aquello que desea mostrar. Todos tenemos contradicciones. Podemos amar y sentir rabia. Podemos ser generosos y, al mismo tiempo, experimentar egoísmo.
Podemos ser pacientes y perder la paciencia. Podemos querer a alguien y sentirnos heridos por esa misma persona. Ser humano significa vivir con contradicciones. La madurez psicológica no consiste en convencernos de que somos perfectos. Consiste en conocernos con honestidad. Jung planteaba que aquello que no reconocemos conscientemente puede influir en nuestra conducta. Por eso, una de las tareas más importantes de la vida consiste en comenzar a preguntarnos: ¿qué parte de mí estoy tratando de ocultar? Capítulo 3. La proyección, cuando vemos en los demás lo que no queremos ver en nosotros. Existe otro concepto fundamental en la psicología de Jung, la proyección. A veces colocamos sobre otras personas características que no somos capaces de reconocer en nosotros mismos. Por ejemplo, una persona extremadamente controladora puede sentirse constantemente molesta porque considera que los demás quieren controlar su vida. Una persona profundamente insegura puede interpretar cualquier comentario como una crítica. Alguien que no acepta su propia agresividad puede percibir agresividad en todas las personas que lo rodean. Esto no significa que todo lo que vemos en los demás sea una proyección. No debemos utilizar la psicología para justificar cualquier comportamiento ajeno. Pero sí podemos utilizarla para hacernos una pregunta poderosa. ¿Por qué esto me afecta tanto? Esa pregunta puede abrir una puerta. Porque algunas veces aquello que más nos irrita de otra persona toca una herida que todavía no hemos comprendido. Capítulo 4. Las heridas del pasado no tienen que gobernar nuestro futuro. Hay personas que llevan 40, 50, 60 o más años viviendo bajo la influencia de una experiencia que ocurrió cuando eran niños. Una palabra. Un abandono. Una humillación. Una pérdida. Una traición. Una ausencia. Un rechazo. Y con el paso de los años aprendieron a vivir alrededor de aquella herida. Pero vivir alrededor de una herida no significa haberla sanado. A veces simplemente aprendemos a ocultarla mejor. La persona puede decir: eso ya pasó. Pero cuando alguien toca accidentalmente aquel punto sensible, aparece una reacción emocional intensa. Entonces comprendemos algo. El tiempo puede pasar sin que una herida emocional haya sido verdaderamente elaborada. Aquí debemos hacer una aclaración importante. Explorar la sombra no significa revivir el sufrimiento de manera irresponsable ni intentar reemplazar la ayuda de un profesional de salud mental. Cuando existen traumas profundos, depresión, ansiedad intensa, recuerdos intrusivos o sufrimiento persistente, buscar ayuda profesional puede ser una decisión de fortaleza, no de debilidad. La introspección puede acompañar el proceso. Pero no tenemos que hacerlo todos solos. Capítulo V. La sombra también guarda tesoros. Y aquí aparece una de las partes más interesantes del pensamiento de Jung. La sombra no contiene únicamente aquello que consideramos negativo. También puede esconder talentos, deseos y capacidades que alguna vez aprendimos a rechazar. Quizá alguien quiso ser artista y escuchó: eso no sirve para nada. Quizá una persona quería hablar, pero siempre le dijeron: quédate callado. Quizá alguien tenía una enorme sensibilidad y aprendió a esconderla porque fue herido. Quizá una persona tenía capacidad de liderazgo, pero fue educada para creer que no debía destacar. Entonces, aquello que fue reprimido no siempre es oscuridad. A veces es una parte de nuestra propia luz. Por eso, enfrentarnos con la sombra puede convertirse también en un proceso de recuperación. Recuperar nuestra voz. Recuperar nuestra creatividad. Recuperar nuestra dignidad. Recuperar nuestra capacidad de amar. Recuperar aquello que dejamos abandonado en algún momento de nuestra historia. Capítulo B. La vejez y la sombra. Existe una etapa de la vida en la que muchas máscaras comienzan a caer. La juventud nos permite correr. El trabajo nos mantiene ocupados.
Las responsabilidades llenan nuestra agenda. La familia ocupa nuestra atención. Pero llega un momento en que la vida nos obliga a detenernos. Y entonces aparece una pregunta. ¿Quién soy yo cuando ya no tengo que demostrarle nada a nadie? Esta pregunta puede ser profundamente transformadora. En la madurez podemos comenzar a comprender que no necesitamos vivir permanentemente para satisfacer las expectativas ajenas. No necesitamos demostrar que somos fuertes. No necesitamos aparentar felicidad. No necesitamos fingir que nunca sufrimos. Podemos decir: sí, me equivoqué. Sí, tengo heridas. Sí, tengo miedo. Sí, algunas decisiones de mi vida no fueron las mejores. Y al mismo tiempo afirmar: pero todavía puedo aprender. La edad no debería convertirse únicamente en una colección de pérdidas. También puede convertirse en una etapa de integración. Una etapa para reconciliarnos con nuestra historia. Capítulo 7. El perdón como liberación. Hay personas que pasan décadas esperando que alguien les pida perdón. Y mientras esperan, continúan viviendo emocionalmente atadas al pasado. Pero perdonar no significa decir que aquello que ocurrió estuvo bien. Perdonar tampoco significa permitir nuevamente el abuso. Y mucho menos significa olvidar. El perdón puede significar algo diferente. Dejar de permitir que aquello que ocurrió continúe gobernando nuestra vida. Quizá nunca recibamos la explicación que esperábamos. Quizá aquella persona nunca reconozca el daño. Quizá nunca escuchemos las palabras: lo siento. Entonces debemos preguntarnos: ¿voy a entregar el resto de mi vida a una deuda emocional que otra persona nunca pagará? La respuesta puede ser el comienzo de nuestra libertad. Capítulo 8. Integrar la sombra. Integrar la sombra no significa convertirnos en todo aquello que reprimimos. Significa reconocerlo. Si siento enojo, puedo reconocerlo sin permitir que el enojo gobierne mis acciones. Si siento miedo, puedo aceptarlo sin permitir que el miedo decida mi destino. Si siento celos, puedo observarlo sin justificar conductas destructivas. Si siento tristeza, puedo darle espacio sin creer que la tristeza define toda mi existencia. La conciencia transforma nuestra relación con nuestras emociones. Una emoción reconocida puede convertirse en información. Una emoción negada puede convertirse en comportamiento automático. Por eso podemos comenzar con algo sencillo. Cuando una emoción intensa aparezca, en lugar de preguntarnos solamente: ¿quién tiene la culpa?, podemos preguntar: ¿qué está tratando de mostrarme esta emoción? Esa pregunta cambia el camino. Capítulo 9. 5 preguntas para encontrarnos con nuestra sombra. Si queremos comenzar un proceso de autoconocimiento, podemos escribir nuestras respuestas con absoluta honestidad. Primera pregunta: ¿qué comportamiento de otras personas me irrita profundamente? Y después: ¿por qué me afecta tanto? Segunda pregunta: ¿qué parte de mí intento demostrar constantemente ante los demás? ¿Que soy fuerte? ¿Que tengo éxito? ¿Que no necesito a nadie? Tercera pregunta: ¿qué emoción me cuesta más expresar? ¿Tristeza? ¿Miedo? ¿Enojo? ¿Amor? Cuarta pregunta: ¿qué acontecimiento de mi pasado todavía despierta una reacción emocional intensa? No para castigarnos, para comprendernos. Quinta pregunta: ¿qué parte de mí he abandonado para poder ser aceptado por los demás? Esta pregunta puede ser especialmente poderosa, porque quizá descubramos que durante muchos años estuvimos tratando de ser la persona que otros necesitaban que fuéramos. Y olvidamos preguntarnos: ¿quién quiero ser realmente? Capítulo X. No se trata de ser perfectos. La sociedad nos enseña muchas veces a construir una imagen.
Ser exitosos. Ser fuertes. Ser felices. Tener dinero. Tener una familia perfecta. Tener una vida perfecta. Pero la vida real no funciona así. La verdadera madurez puede comenzar cuando dejamos de luchar desesperadamente contra nuestras imperfecciones. No somos únicamente nuestros éxitos. Tampoco somos únicamente nuestros fracasos. Somos una historia. Una historia llena de decisiones. De encuentros. De pérdidas. De aprendizajes. De errores. De oportunidades. Y de posibilidades todavía no descubiertas. La sombra nos recuerda precisamente eso. Hay partes de nosotros que necesitan ser comprendidas, no odiadas. Capítulo 11. El camino hacia la plenitud. Jung habló de la individuación, un proceso mediante el cual la persona desarrolla una relación más consciente con las diferentes dimensiones de su propia personalidad. No significa convertirse en alguien egoísta. Significa dejar de vivir únicamente desde las expectativas externas y comenzar a desarrollar una personalidad más integrada. Es preguntarnos: ¿qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Qué valores quiero defender? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo aceptar? ¿Qué debo dejar atrás? ¿Quién estoy llegando a ser? Estas preguntas pueden acompañarnos durante toda la vida. Porque la plenitud no significa llegar a un punto donde jamás volveremos a sufrir. La plenitud significa aprender a vivir de una manera más consciente incluso cuando la vida presenta dificultades. Reflexión final. Miguel Ángel Álvarez Almonte. Querido amigo, querida amiga. Quizá durante muchos años hayas intentado demostrarle al mundo que eres fuerte. Quizá hayas escondido lágrimas. Quizá hayas guardado palabras. Quizá hayas perdonado sin haber podido olvidar. Quizá hayas cargado responsabilidades que nadie vio. Quizá hayas sido el apoyo de muchas personas mientras tú necesitabas que alguien te apoyara. Pero hoy quiero decirte algo. No tienes que pasar el resto de tu vida huyendo de ti mismo. Mírate. Mírate con compasión. Mira al niño que fuiste. Mira al joven que soñó. Mira al adulto que luchó. Mira al hombre o a la mujer que llegó hasta aquí. Y no le preguntes solamente: ¿cuántos errores cometiste? Pregúntale también: ¿cuántas veces volviste a levantarte? Porque quizá eso sea lo que realmente define tu historia. No las heridas. No los fracasos. No las pérdidas. Sino la capacidad de continuar. Carl Jung nos dejó una invitación profunda al autoconocimiento, mirar hacia nuestro interior y reconocer aquello que preferimos no ver. Pero debemos hacerlo con prudencia, humildad y, cuando sea necesario, con acompañamiento profesional. Porque conocernos no significa juzgarnos. Significa comprendernos. Y comprendernos nos permite cambiar. Hoy quizá puedas comenzar con una pequeña decisión. Dejar de luchar contra una parte de ti que necesita ser escuchada. No para justificar tus errores. No para culpar a los demás. Sino para aprender. Porque aquello que comprendemos puede dejar de gobernarnos desde las sombras. Y entonces sucede algo extraordinario. La sombra deja de ser únicamente oscuridad. Se convierte en una maestra. Una maestra que nos dice: conócete. Perdónate. Aprende. Crece. Y continúa. Cierre. La vida no nos pide que seamos seres humanos perfectos. Nos pide que seamos seres humanos conscientes. Tal vez no podamos cambiar nuestro pasado. Pero podemos cambiar la relación que tenemos con él. No podemos borrar todas nuestras heridas. Pero podemos decidir que nuestras heridas no escribirán solas el último capítulo de nuestra historia. No podemos evitar que la vida nos transforme.
Pero sí podemos elegir en qué clase de persona queremos convertirnos después de haber sido transformados. Y cuando finalmente podamos mirar nuestra propia sombra sin miedo, quizá descubramos algo que siempre estuvo allí. No era un monstruo. Era una parte de nosotros esperando ser comprendida. Por eso, desde este momento, no huyas de ti. Escúchate. Conócete. Perdónate. Corrige aquello que puedas corregir. Acepta aquello que no puedas cambiar. Busca ayuda cuando la necesites. Ama con mayor conciencia. Y vive con dignidad. Porque la verdadera plenitud no consiste en no tener sombras. Consiste en aprender a caminar con ellas sin permitir que apaguen nuestra luz. Carl Jung y el poder de la sombra. Psicología para liberar bloqueos, sanar heridas y vivir en plenitud. Por Miguel Ángel Álvarez Almonte. Una reflexión para todos aquellos que todavía tienen algo dentro de sí mismos que necesitan comprender, sanar y transformar.